Continuamos en la edición de esta semana de Ritmo Económico en televisión y conversamos con un economista de larga data en la República Dominicana, Henry Ebrard, quien ha estado ligado desde que decidió asentar sus raíces en nuestro territorio, pues entre los principales actores de la economía nacional. Y hay un actor que es vital para el desarrollo, es el sector energético. Es el sector que produce la electricidad, que produce los combustibles, que produce la movilidad en cualquier nación del mundo. Y son tres elementos que sin ellos no es posible desarrollar ninguna economía. Me iría un poco más lejos. La salud, la educación, la diversión del ser humano está comprometida por estos tres sectores. Y vamos a ver cómo ha ido todo este panorama a nivel mundial en lo que va de año y qué podemos esperar para el próximo año, Henry. Mira, qué interesante que tú lo estés enfocando así, porque definitivamente así es. Sin energía no puede haber crecimiento económico. De ahí pues cuando tú ves la trayectoria que ha tenido la República Dominicana en los pasados 20 años, ¿no? Que es la economía de mayor crecimiento en todo el continente americano, se debe también a que han habido cambios importantes en el mundo energético. Yo creo que, contrariamente a lo que mucha gente piensa, porque efectivamente nos hemos enfocado más en lo que sigue sin funcionar, ¿no? Que tiene problemas, y la verdad que en el sector energético, especialmente en el tema de la distribución eléctrica, es una mochila muy pesada, pero muy pesada. Sin embargo, yo creo que han habido una serie de logros que no hemos tenido quizás la capacidad o la sabiduría de compartir un poquito más y de celebrar un poquito más. Fíjate, incluyendo el mismo sector eléctrico, empezando por el sector eléctrico, que probablemente es el sector que todavía concentra la mayor cantidad de problemas sin resolver, pero cuando lo vemos realmente, el problema del sector eléctrico está centralizado en el problema de la distribución. El problema está en distribución, porque fíjate que en el caso de la generación eléctrica han habido esos dos resultados que yo creo que son muy satisfactorios. Si regresamos yo recuerdo mi primera visita a República Dominicana, que fue en el 1996, en febrero, el doctor Balaguer todavía estaba vivo. El punto es que no había suficiente electricidad. No, los apagones campeaban. Y no sé, porque por más que tú hacías, que no había, o sea, había que administrar la escasez de electricidad. Eso ya es un problema superado en la República Dominicana. Ya no hay problema de escasez, no hay apagón porque no hay capacidad de generación y porque no hay generación. Ese ha sido un cambio muy importante, y ahí quizás yo creo que han habido una serie de compromisos, tanto por el lado del Estado, pero por supuesto del sector privado, muchas inversiones en generación. Y si algo... Y una transformación también, Henry, que es importante, de la matriz energética. No, ahí voy. Primero hubo una inversión muy importante, muy relacionada, sí, yo creo que es importante reconocerlo, que mucha gente no lo quiera decir. Creo que la misma ley de recapitalización, que ha sido muy satanizada, yo creo que sí tuvo buenos resultados en la parte de la generación. Hubo inversión en generación por parte del sector privado, porque hubo un nuevo rumbo ahí. Eso fue importante para garantizar que haya generación eléctrica suficiente para no solamente acompañar, sino permitir el crecimiento económico. Y ahí la gente tiene que entender que la decisión que se toma de inversión en un sector eléctrico es planear con 10, 15, 20 años de antelación lo que va a pasar, porque tú, para poder responder a algo que va a pasar dentro de 20 años, ya tú tienes que planificar que dentro de 10 años, a más tardar, tú habrás tomado la decisión de hacer la inversión para estar listo dentro de 20 años. Y esto y sobre todo en el sector eléctrico, que una planta de electricidad, ni siquiera esas barcazas se conectan de un día para otro. Eso requiere todo un proceso de estudios, de permisología,
estructura técnica que lleva tiempo. De financiamiento que tú no vas a tener si toda la parte regulatoria no está amarrada. Entonces, son proyectos que mira, es mucho más fácil abrir, cerrar un hotel, abrir, cerrar una zona franca, abrir, cerrar una panadería, una tienda de zapatos, un centro comercial. Esto es mucho más complicado. De ahí yo creo que sí, el país ha hecho progresos muy importantes, que es fundamental no perder esto, no volver a mandar señales negativas en el sector eléctrico, porque pudiese afectar. Fíjate, este año la Comisión Nacional de Energía publicó un documento que es fundamental, que es el Plan Nacional Energético 2022-2036, que precisamente trata de planificar, de proyectar y planificar las inversiones que van a ser necesarias. En el caso del sector eléctrico, en generación solamente, va a ser necesario en los próximos 10 años invertir entre 8.000 y 9.000 millones de dólares que tendrán que venir del sector privado, no del sector público. Eso es otro, pero sí hay un primer logro, es que este crecimiento económico fue posible porque el sector energético hizo las inversiones necesarias. Pero además, como tú lo estabas introduciendo, la matriz de generación eléctrica ha cambiado de una manera que ningún país en el continente ha tenido una transformación tan importante, tan relevante, tan exitosa. Algunas estadísticas para entenderlo y para ilustrar a la gente que nos está viendo. Hace 3 años atrás, 4 años atrás, vamos a tomar 2018-2019, los últimos años antes del COVID, la generación eléctrica en base a fuel oil representaba todavía un 40% de la generación total, y se veía muy lejana la posibilidad de que esas cosas puedan cambiar. Hoy tenemos una matriz completamente transformada, que para mí es fácil para la gente de 40, 30, 20, 10. En esencia, 40% gas natural, así es, 30% es carbón mineral, y en este sentido, a pesar de todos los problemas que vienen con eso, que es otra discusión, que falta todavía, lo de Punta Catalina, independiente de todos los problemas y todo esto, esta inversión no fue necesariamente una mala inversión. La decisión de irse ahí, después tú puedes discutir de que hubiese sido mejor a gas natural que a carbón, pero mira, tener cierta diversificación finalmente no está tan mal. Yo sé que pero, estoy chocando. Y sobre todo, déjame decirte algo. Tú y yo lo estamos analizando en términos realistas. Si en este momento no tuviéramos esos 760 megas en General Catalina, cuando hemos tenido dificultades de que salen plantas por mantenimiento y eso, ¿cómo estaría el suministro de energía? Y de hecho se ve cuando sale Catalina, se siente de inmediato en el suministro de energía a la ciudadanía. Sí, que en ese sentido. Y de cierto modo también eso ha forzado, ha acelerado el mismo movimiento de cambio de migración hacia el gas natural de una serie de unidades que si no lo hacían no iban a poder más producir electricidad. Entonces en este sentido yo creo que fue... Pues, ha sido positivo, sí, lo del gas natural ha sido muy positivo, sumamente positivo. Y yo sé que ahorita hay momentos complicados, porque bueno, es una situación complicada por lo de Ucrania, pero yo creo que a plazo no cambia el tema. Inclusive hemos visto como esta semana precisamente me llamó mucho la atención la participación del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, en esta actividad de la Sociedad de Empresas de Combustibles, que era la mayor asociación que era prácticamente casi todos los grandes jugadores del sector combustibles, y él anunció que hay definitivamente una política pública que va a tender a favorecer y a acelerar el uso del gas natural a nivel de los vehículos, lo cual quiere decir que se va a facilitar, por lo que yo entendí, que en el mismo sitio donde hoy tú compras combustibles, tener también el acceso a gas natural. Esto puede ser un factor muy inteligente de aceleración del uso del gas natural, porque en este caso la inversión que hay que hacer
en construir una red de acceso a gas natural va a ser mucho menor porque se va a hacer sobre la base de una red ya existente, ¿no? De estaciones. Entonces, entonces estamos hablando de 40 gas natural, 30 carbón, 20 las renovables, contando dentro de las renovables tanto las tradicionales, los que la hidroelectricidad, pero que hoy en día representa menos del 9% del total de generación, y entonces las energías renovables no convencionales, que te agrupa biomasa, eólica y solar, por supuesto, ya está alcanzando en torno al 11%. Queda entonces nada más 10% para el fuel oil. Eso es un primer dato, pero un dato aún más relevante. En 3 o 4 meses de este año 2022, por primera vez en la historia del sector eléctrico de la República Dominicana, esas energías renovables no convencionales, de nuevo, biomasa, solar y eólica, la generación a través de esas energías renovables han superado la generación a fuel oil, por primera vez en la historia. Entonces, esto habla muy bien de que aún en uno de los sectores más complicados, más retador de la economía dominicana, ha sido posible lograr grandes resultados. Esto lamentablemente no puede ser motivo para esconder otra realidad muy apremiante, donde lamentablemente, lejos de recuperarse después del COVID, que es el sector de la distribución, las pérdidas antes del COVID habían logrado bajar hasta un 27%. Iban una tendencia no tan rápida como se quisiera, pero es una tendencia a la baja. Por supuesto, con el COVID se dispararon esas pérdidas porque hubo la decisión correcta. Yo creo que, mira, vamos a abastecer energía, aunque la gente no la esté pagando, no la pueda pagar. Que ese es uno de los talones de Aquiles, Henry. Sí lo es. De República Dominicana, lamentablemente, la planificación urbana no es lo que ha normado el crecimiento poblacional en el país, en ninguno de los niveles. Y eso hace que en esos sectores construidos sobre la marcha, se creen infraestructuras, se habiten, sin que se tenga la infraestructura necesaria para que ese servicio energético sea medido, regulado y cobrado. Entonces hay una pérdida importante en la facturación de energía. Sí, mira, no hay ningún negocio en el mundo, ni siquiera negocio ilícito, que se pueda mantener sobre esta base de despachar 100 y cobrar 20 y facturar 60, y que 60 que tú factura cobrar menos de 50. Es imposible. Así es. Y más cuando, y ahí sí hay una situación que es complicada, que sí tiene que ver con el tema de la tarifa eléctrica, es que por la misma crisis energética que se va a venir mundial, a pesar de la mejora en la matriz energética, pero ¿qué ha pasado? Que el petróleo, como lo mostré en una gráfica, el petróleo en los últimos 12 meses no ha subido. Claro, está a un nivel alto todavía, pero no ha subido. Ahora, si tú ves lo que es el gas natural, si tú ves lo que es el carbón mineral, ha subido muchísimo más. El gas natural que tenía años y años, aquí recuerdo que cuando veíamos la tabla de precios que suministra el Ministerio de Industria y Comercio cada semana, el gas natural nunca se movía de 27,60, me parece que era. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo se ha incrementado este precio. Entonces, esto hace que efectivamente es una situación muy problemática. Quizás sea este tema de la tarifa eléctrica sea uno de los temas para el 2023, conjuntamente con el aumento salarial que va a ser necesario. Los dos retos muy importantes, perturbadores en un año que es preelectoral, ¿no? Porque si tú ves los informes que se publican mensualmente sobre el sector de distribución, tú te das cuenta que en la realidad, la tarifa que cobra hoy en día la empresa distribuidora, o sea, la tarifa que uno paga, no cubre el costo de generación. Así es. Lo cual quiere decir que, mira, eso quiere decir, para que entendamos bien, que hasta en un mundo ideal, que está mucho en el mundo en el cual estamos viviendo, especialmente el sector de distribución,
aun cuando la compañía de distribución, la EDE, fuese a facturar el 100% de lo que despacha, y estamos muy lejos de eso, y que cobrara el 100% de lo que haya facturado, no pudiera tener este equilibrio financiero. Así es. Porque no podría cubrir sus gastos de estructura y las inversiones que tiene que hacer. Entonces, creo que hay una situación que va a significar decisiones quizás complicadas, se va a tener que mejorar los índices, pero mejorar los índices de recuperación, de cobro y todo eso no va a ser suficiente. Es imposible mantener un sistema en el cual el precio de venta al consumidor está por debajo del costo de lo que cuesta. Fíjate, en el caso de los combustibles no es así. Claro, hay un subsidio, que quiere decir que sin este subsidio, hoy en día un galón de gasolina costaría entre 20 y 25 pesos más. Un galón de gasoil, sobre todo, que es ahí donde está el problema, costaría entre 70 y 90 pesos más. Pero y hay otro que es uno de los más importantes, diría yo, que es el gas propano, porque acuérdate que el gas propano es el gas de cocinar. sí, Y para los sectores populares dominicanos eso es vital. Y en los últimos tiempos hemos visto cómo ha impactado también el sector transporte, y con la cantidad de vehículos que se mueven con sí, este combustible. ahí, mira, ahí yo creo que donde hay una válvula de escape, ¿no? Es que hay una serie de programas de subsidio diseñados más allá del tema de la tarifa que permite dar una mejor respuesta. Por ejemplo, lo que es el bono gas, tanto para el hogar como el transporte. Ahí, mira, de ser necesario, tú puedes aumentar, de hecho se ha hecho, ¿no? Aumentar la transferencia que se está haciendo, porque ahí tú sabes que va a estar más dirigido a los que lo necesitan. Pero sin duda alguna, mira, esto es un factor importante. Y para terminar, en el sector energético, el tema de los combustibles, yo creo que es importante ver que a pesar de todas las situaciones complicadas, el sector de los combustibles, al igual que el sector de generación eléctrica, ha respondido de manera adecuada. Nunca tuvimos un problema de suministro de combustibles. Yo no sé si ustedes recuerdan las noticias de hace 2 meses atrás. Miren, Francia, la sexta mayor economía del mundo, así es, tuvo problemas tuvo problemas, la gente tenía que hacer fila 6, 7 horas para eventualmente conseguir ese combustible. Mira, en toda esta crisis, Henry, yo creo que nosotros los dominicanos, a pesar de la inflación y de todas las cosas, yo pienso que hemos sido privilegiados, porque aún en los puntos más altos de la crisis del COVID, nunca tuvimos desabastecimiento de ningún tipo de producto ni de servicio. Y luego ya, con el impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la economía, ciertamente hay inflación, pero tampoco tenemos desabastecimiento. O sea, usted va a un supermercado dominicano y usted encuentra de todo. Sí, aún con la crisis de los contenedores, sí, nunca hemos tenido desabastecimiento. No, en ese sentido, o sea, te muestra también que, a diferencia de muchos territorios del Caribe, que claro, son islas más chiquitas, ya República Dominicana no es una isla, es un mini continente, ¿no? Tenemos la dicha de tener una importante producción nacional. Así es. Que a pesar de sus fragilidades, a pesar de que durante mucho tiempo no ha sido la niña bonita quizás de las autoridades, yo creo que lo que aconteció con la crisis, la respuesta después de la crisis, por ejemplo, la respuesta excepcional del sector zona franca, que es manufactura y es local, o sea, esta fantasía de hablar, hay exportaciones nacionales como si después de zona franca no se vean de acá. Eso sale, yo creo que tenemos que estar muy claro que dentro de las lecciones aprendidas de la crisis del COVID y de la inflación, es que el futuro de la República Dominicana va a seguir siendo promisorio siempre y cuando reforcemos los sectores productivos, pasando por la agricultura, o sea, todas las cosas la que podemos producir turismo, aquí, todo. Hay que apoyar. Henry, el tiempo está concluyendo, pero me gustaría, y de cara ya a lo que
y debemos planificar. Si usted no ha planificado, yo pienso que es un momento ideal para hacerlo. ¿Cuáles serían esos 3 elementos de la economía, yo diría, personal y nacional, en los que uno tiene que focalizarse para planificar mejor de cara al 2023? Mira, bueno, hay que entender que el 2023, en términos de movimiento económico, va a ser más lento que el 2022. Primero, tomar en cuenta que si la economía de los Estados Unidos apenas va a crecer el 1%, que prácticamente una recesión económica para Estados Unidos, eso tiene una implicación directa sobre la economía dominicana, porque yo creo que somos definitivamente, pero México es un monstruo, ¿no? Probablemente fuera de México, República Dominicana es el país que más reacciona a lo que pasa en la economía de los Estados Unidos, que sea remesa, turismo, exportaciones, hasta inversiones probablemente, ¿no? Entonces esto va a estar afectando. Ahora, creo que por ser un año preelectoral y viendo la experiencia de años pasados, ahora eso no nos garantiza de que así pase en el 2023, pero lo que uno entendería que el primer semestre sería un poquito más difícil que el segundo semestre, porque un año preelectoral lo que se acostumbra a ver es una mayor concentración del gasto público en la segunda mitad del año. No estoy diciendo que es lo que vaya a pasar, pero vamos a decir que es lo que siempre ha pasado. Y vamos a decir que hay cierta lógica a eso. 2, yo creo que en la medida en la cual la inflación se confirma que la inflación sigue bajando, que son las expectativas aquí, pero también en los Estados Unidos, entonces ya aquí no hay necesidad más de subir la tasa de interés. A principio de la primera semana veremos el comunicado, el último comunicado, de hecho, de la Junta Monetaria. Me sorprendería mucho de que anunciara un nuevo incremento, porque el último informe de la Junta Monetaria había un párrafo que decía que las autoridades estaban satisfechas. O sea, parecía decir que ya la tasa había llegado donde querían al punto Entonces, que tenía que llegar. Pensamos que si las cosas no salen mal, en la segunda mitad del año que viene pudiéramos ver, aunque sea tímidamente, pero ya un cambio de señal y una tasa que empiece a bajar. Eso pudiese señalar ya el inicio de un ciclo de reaceleración de la economía. Pienso que tendremos un muy buen año en la parte turística, quizás un poquito más difícil con el turismo desde Europa por la misma situación de crisis energética en Europa, pero los canadienses ya regresaron, los americanos siguen viniendo, toda Latinoamérica ha sido nuevos mercados de conquista. Inclusive, fíjense que Colombia va a cerrar el año 2022 como el tercer principal mercado de turismo hacia la República Dominicana. ¿Quién hubiese pensado eso hace 5 años atrás? Entonces, yo creo que tenemos hay una serie de buenas remesa, lo más por ahí que bajen un poquito, porque ya la situación de Estados Unidos, pero de manera general debe haber crecimiento. Yo creo que hay que prepararse para ese. Creo que el gran objetivo es llegar al final del año 2023, no hay que volverse loco de las cosas, mantener cierto optimismo. Yo creo que es importante, porque parte también de la economía, la psicología y la economía van a la par, y obviamente después vendrá entonces un año 2024 con elecciones, y sí, decisiones que serán fundamentales en 2024-2025, que es retomar la agenda de reforma, lo cual sí incluye la necesaria reforma fiscal. No vamos a tener eso hasta el 2024-2025, pero eso viene pendiente. Y habrá que prepararse para las discusiones. Ese es un tema pendiente, y te comprometo a que hagamos un programa posteriormente solamente sobre la reforma fiscal, porque si hay algo que necesitamos en República Dominicana, es una real, verdadera reforma fiscal que se convierta en un instrumento de desarrollo para todos los dominicanos. Me llevo y les dejo a los televidentes una hora de optimismo para el 2023, pero también el mensaje de que tenemos que ser precavidos, cuidadosos con el manejo de la economía a nivel individual y también a nivel nacional para el 2023. Señores, nos despedimos. Hasta la próxima entrega de Ritmo Económico en televisión. Gracias.